Dice así la palabra de Dios, Jonás 3, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, por este momento. Ayúdanos para que este momento sea fructífero, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, Dios del cielo, sean empapados con tu palabra, Señor, y que tu palabra haga en nosotros el efecto que tú buscas, Señor. Dios, abre nuestros oídos, Señor, quebranta nuestros corazones. Dios, muéstranos aquellas cosas que no podemos ver, Padre Santo, sin la ayuda de tu Espíritu, sin el espejo de tu palabra, Señor, sin tu bendita presencia, Padre. Haz de este tiempo un tiempo glorioso, Padre, porque tu palabra hizo los cielos y la tierra. Cuánto bien no podrá hacernos tu palabra en este momento si tan solo la recibimos, Señor Dios, como un niño, Padre. Que podamos recibir tu palabra y tu verdad en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Oramos para que tu palabra llegue, oramos para que tu palabra nos transforme, oramos pidiéndote entendimiento, sabiduría, revelación, oramos pidiendo tu presencia, oramos pidiendo la operación de tu Espíritu, Señor. Que no sea solo nuestro intelecto, sino las profundidades de nuestro corazón, las que sean tocadas por tu palabra en esta mañana, bendito Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La cosa más gloriosa que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo llame y le entregue una misión. La cosa más gloriosa que nos puede pasar en esta vida es que Dios nos llame y nos entregue una misión. Una de las necesidades más grandes del ser humano es encontrarle sentido a la vida, propósito a la existencia. Cuando no le encontramos sentido a la vida, vamos a estar probando cosas raras, algunas buenas, otras malas, unas destructivas, otras no, y vamos a estar siempre yendo y viniendo en diferentes direcciones, sin rumbo, sin propósito, sin nada, porque no sabemos quiénes somos, ni siquiera sabemos para dónde vamos. Y lo más precioso y glorioso que Dios le regala a un ser humano, y que es potestad de Él hacerlo, es que Él le da al ser humano una razón para vivir, le da un camino, le da un propósito, le muestra un plan, le da sentido a la vida, le da valor a la existencia. Sin eso, yo no sé qué haría yo, por lo menos no sé qué haría. Existen muchas personas que dan un testimonio acerca de que Dios la sacó de la droga, acerca de que Dios la sacó del alcoholismo, o del homosexualismo, o de la delincuencia, o de lo que sea. Y yo digo, bueno, a mí Dios no me sacó de nada de eso. Gracias a Dios, pues no estaba enredada en nada de eso. Pero yo creo que me sacó de algo que me parece igual de grave, pero que a veces no lo vemos así. A mí Dios me sacó de una vida sin sentido y sin propósito. Y de pronto tú ni fumes, ni te drogues, ni seas homosexual, ni hayas matado a nadie. De pronto no, pero es posible que si no conoces a Dios, tu vida no tenga sentido. ¿Por qué? Pues porque Él es el Creador. Él fue el que te creó. Tus padres no te crearon. Tus padres son solamente un instrumento de Dios. Y muchos padres engendran hijos sin querer y pasan todo el tiempo rechazando a ese hijo que vino.
y otros padres que quieren engendrarlo y no pueden, y pasan también toda su vida deseando. Los hijos no son un proyecto humano, los seres humanos no son un proyecto humano, los seres humanos son un proyecto divino. Tú viniste acá por obra de Dios y estás en este mundo porque Dios te sostiene. Y la realización personal de cada ser humano está en encontrar en Dios el propósito para el cual fue creado. Y el gozo de la vida tiene que ver con hacer eso, ¿cierto? Con hacer eso, con hacer aquello para lo cual Dios me llamó. El más alto de los honores, el más grande privilegio es que Dios quiera usarte, que Dios pueda hacer de ti un instrumento para algo. El éxito de nuestra vida, de nuestro caminar, depende casi al 100% de que yo pueda identificar para qué me llamó Dios. ¿Para qué me llamó Dios? Que yo pueda entender para qué fue creado. Mire, después de que usted encuentre eso, todos los problemas que pasen por su vida, porque van a seguir los problemas, ninguno de ellos lo podrá derribar. Ningún problema puede derribar a una persona que sabe por qué y para qué está en esta tierra. El éxito, la salud mental, el gozo, la realización, tiene que ver con estar aquí, en este lugar, haciendo lo que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere, con las personas que Dios quiere. No hay nada peor que estar equivocado de lugar o equivocado de misión, es decir, que estemos haciendo una misión diferente a la que Dios nos encomendó. Ese desconocimiento del plan y del propósito específico de Dios para nuestras vidas, porque yo puedo enseñarles a todos cuál es el plan glorioso de Dios para todos nosotros. Y la Biblia responde desde principio a fin que Dios nos creó a todos para la alabanza de su gloria. Pero de qué manera específica, personal y particular, tú vas a contribuir en la alabanza de la gloria de Dios, eso lo tienes que descubrir tú solito en la presencia de Dios y nadie te lo va a poder decir jamás. Hay una canción que cuando yo la escuché me produjo un dolor y una tristeza indescriptible. Y yo tendría como que, no, yo no quiero escuchar esa canción porque es una canción que me produce mucha tristeza, mucho dolor, pero es una canción que tiene un mensaje muy edificante. No sé cuántos de ustedes conocen a un cantante cristiano que se llama Marcos Vidal. Él tiene una canción que se titula El Payaso y cuenta la historia de un payaso de un circo que tenía muchísima gracia y hacía reír a carcajadas a los niños, a los grandes, a todos los que iban. Era la estrella principal del circo. Tenía además de eso un violín que no lo sabía tocar bien, pero precisamente por su torpeza en el violín, eso le daba más gracia al payaso. Y cuenta la canción que en lo más profundo del corazón ese payaso era un infeliz, porque él se quedaba siempre mirando al trapecista y escuchando los aplausos que le brindaba todo el auditorio del circo al trapecista, y él comparaba esos aplausos y esas ovaciones a ese gran trapecista, los comparaba con las risas que él recibía, porque él no recibía aplausos sino muchas carcajadas, y a él le parecía ridículo su trabajo. Le parecía ridículo, decía la canción, pintarse la nariz. Le parecía ridículo ser el payaso del circo. Y un día el circo se quedó solo, se quedó vacío, y él no soportó esa tentación y subió allá al trapecio, y cuando subió se dio cuenta que eso no era para él, le dio un mareo, se cayó, no había mallas y se fracturó todo. Lo recogieron, nunca más volvió a caminar
al mes el circo cerró y él terminó en una silla de ruedas. La canción dice que él insistía en ser infeliz. Y quiero leerles la última estrofa de la canción. Dice: hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin. Incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable, si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Es una historia triste, pues para el payaso, pero muy edificante para todos aquellos que aún estamos aquí. Porque este mensaje se trata de que Dios llama por segunda vez. El payaso fracasó. Y de pronto esa es la parte que no me gustaba de la canción, porque aunque es una canción cristiana, no refleja lo que es la vida de un hombre en manos del Señor Jesucristo, a pesar de que tenga los mismos conflictos de este payaso. Si este payaso hubiese estado en las manos del Señor, lo más seguro es que Dios lo hubiese tratado de la misma manera que trató a Jonás, dándole una segunda oportunidad. El libro de Jonás se escribió para todos aquellos que de alguna u otra manera han fracasado. Y hay unas 4 cosas que quiero decir yo de este segundo llamado. Dios vuelve a llamar. Dios vuelve a llamar. Dios es llamado el Dios de la segunda oportunidad, y también de la tercera y de la cuarta y de la quinta. Dios siempre nos vuelve a llamar. Dios siempre te da una segunda oportunidad. O mejor, Dios siempre te va a dar una oportunidad más. Mientras estés vivo, hay esperanza. Mientras estés vivo, hay esperanza. Y si tú eres de alguna manera como Jonás o como el payaso, porque creo que es una realidad que nos atañe a todos y que en un momento de nuestras vidas podemos caer en esos vacíos, nuestro fin no tiene que ser una silla de ruedas. Dios vuelve a llamar y te dice: vuélvelo a intentar. Hay 4 cosas acerca de este llamado en cuanto al libro de Jonás. Dice el versículo 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Dios volvió a llamar a Jonás, número 1, después de su fracaso. Después del fracaso, Dios te vuelve a llamar. Después del fracaso, Dios te vuelve a llamar. ¿No les parece que eso es glorioso? Un Dios infinitamente misericordioso. Después del fracaso, te vuelve a llamar. ¿Por qué te vuelve a llamar? Pues porque Él no quiere que seas un fracasado. No hay fracasados en Dios. A los que Él llama, no los llama para el fracaso. Así que si tú has fracasado en alguna comisión que Dios te ha dado, en esta mañana, hoy mismo, Dios te vuelve a llamar. Dios te vuelve a llamar. Después del fracaso, Dios llama de nuevo. Jonás fracasó. ¿Por qué fracasó Jonás? ¿Por qué fracasó Jonás?
porque no estaba en el lugar correcto, porque no fue a donde Dios lo mandó. Jonás fracasó porque no estaba donde debía estar, porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque no pudo identificar el momento para actuar según lo que Dios había determinado. Y toda la historia de Jonás nos muestra como en un contraste cómo los vientos, los peces y las plantas obedecen a Dios en el lugar donde Dios los pone y haciendo lo que Dios manda. Por ejemplo, retrocedamos al capítulo 1 de Jonás y veamos en el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El viento obedeció a Dios. El viento estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. El viento soplaba con la fuerza que Dios quería que soplara. El viento produjo la tempestad que Dios había determinado y preparado para Jonás. Sopló allí donde estaba el barco. Sopló allí en el lugar que tenía que soplar. Y justo en el momento en que Jonás es lanzado al océano, el gran pez que dice acá, pero Dios, mírenlo acá en el versículo 17, pero Jehová tenía ¿qué? Preparado. Es que hay que subrayar la palabra, preparado. ¿Quién lo tenía preparado? Y el pez, el gran pez que estaba haciendo, aquello para lo cual Dios lo había preparado. Y el pez pasó por ahí en el momento que tenía que pasar y abrió la boca en el momento en que la tenía que abrir. Y se tragó al hombre que se tenía que tragar. Y luego el pez mantuvo a ese hombre exactamente el tiempo que lo tenía que mantener dentro de su vientre. 3 días y 3 noches, de tal manera que esto se constituyera en una señal eterna para todos los pueblos de que Jesucristo iba a morir y a ser sepultado y por 3 días y por 3 noches estaría en el corazón de la tierra y luego resucitaría. Así que el gran pez obedeció en todo a Dios, en los tiempos, en los momentos, con exactitud, con precisión. Pero un hombre creado a imagen de Dios no puede estar en el lugar que Dios determinó, no puede hacer lo que Dios le mandó. No entiende los tiempos, no conoce de los lugares. Eso es fracasar. Jonás compró un boleto para huir de Dios, boleto que se perdió, porque nunca llegó a Tarsis. También fracasó. Su plan fracasó. Se echó a dormir en una cama de un barco, pensando que iba a poder descansar, pero terminó en la más terrible agonía, dentro de un vientre de un pez. Jonás fracasó. Jonás fracasó porque no estuvo donde tenía que estar, porque no hizo lo que tenía que hacer, porque algo de su misión, y ya eso lo hemos visto, no le gustó la misión. Y se convirtió en un fracaso para Dios. Yo quiero que leamos un texto que todos sabemos de memoria, pero algunos no, entonces por eso lo vamos a leer. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Sabe que cuando Dios nos salva, no solamente nos salva del pecado, no solamente nos salva del castigo, no solamente nos salva de su ira, de su justicia, no solamente nos salva del infierno, Dios nos salva, como lo acabamos de decir, de una vida sin sentido y sin fruto. ¿No hay algo tan triste como el infierno que una vida aquí sin fruto? Que te vayas
y no dejes ningún legado, que tu vida no sea fructífera para nadie, que la gente no te pueda recordar y decir todo el bien que me hizo aquella persona, que no puedan colocar nada en tu epitafio porque simplemente viviste en son de lo tuyo propio, que tus hijos no puedan escribir cosas buenas que tú les enseñaste, que las personas a tu alrededor no puedan alabarte por todo aquello que tú diste. Dios de eso también nos quiere salvar. Dice la Biblia en otro texto, en Pedro, que me encanta, me fascina. Dice, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Y quiero que leas conmigo lo que íbamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales, aquí viene lo glorioso, buenas obras. Fui creado para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de que tú nacieras, antes de que tú te salvaras, antes de que conocieras a Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó una buena obra para ti y te trajo a este mundo para que tú anduvieses en esa buena obra. Esa buena obra no siempre es lo que nosotros queremos hacer. Esa buena obra está ya oculta en el corazón de Dios, porque esa buena obra no nació contigo. ¿Sí entiendes, iglesia? La Biblia está diciendo que esa buena obra nació en el corazón de Dios en un tiempo anterior al tiempo que se llama eternidad. La buena obra para la cual Dios te salvó no está en tu corazón, está en el corazón de Dios. Existió desde antes de la eternidad, desde antes del tiempo en la mente de Dios. Se me vienen tantos versículos a la mente que no están aquí. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Gloria a Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No en tu corazón, no en tus anhelos, no en tus sueños, no en tu mente. Tu vida está escondida en Dios. Y dice, pon la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque allá está tu vida. Allá en el corazón de Dios está la función para la cual Él te trajo. No está aquí. No la tengo yo. No la tienes tú. Está escondida con Cristo en Dios. Y escondida. ¿Con cuánto fervor tú buscas esa vida que está escondida en Dios? ¿Con cuánto fervor tú puedes buscar esas buenas obras que son las que te van a llevar a la plenitud de tu ser? Porque no están en lo profundo de tu corazón, sino allá arriba, con Dios. Allá arriba con Dios. Pero si huimos de la presencia de Dios como Jonás, perdemos el norte, perdemos el rumbo, perdemos la plata y perdemos el tiempo. Lo perdemos todo. El barco de Jonás nunca llegó a Tarsis. Existen otras personas que también fracasaron y Dios las volvió a llamar. Por ejemplo, en la Biblia tenemos a Moisés, a Sansón, sí, tenemos a Moisés. Moisés quiso libertar a su pueblo por la fuerza.
Y un día se llenó de tanta indignación de ver cómo los egipcios maltrataban a sus hermanos judíos, que se llenó de cólera y mató al egipcio. Fracasó. Lo que quería hacer estaba bien, pero ni era el momento, ni era el modo, ni era el lugar. Se equivocó, fracasó, no esperó instrucciones, fracasó y terminó huyendo de ese lugar. A Moisés, 40 años después de su fracaso en el desierto de Madián, Dios lo llama otra vez para que haga aquello en lo que ha fracasado. Así también pasó con el apóstol Pedro. Por no estar haciendo lo que tiene que hacer. La noche que Pedro negó al Señor Jesús, la noche de su fracaso, fue una noche en la que había que estar de vigilia. El Señor Jesús los llamó varias veces a que velaran. De hecho, era la vigilia pascual. Dios había ordenado. Eso no fue un invento de Jesús en el momento. Dios ordenó desde el Éxodo, cuando se sacrificó el Cordero Pascual. Dios ordenó que la noche de la Pascua el pueblo de Israel permaneciese en vigilia, porque la Biblia dice que Dios permaneció vigilante toda la noche hasta que el último de los judíos salió de Egipto. Y en honor a Dios se hacía una vigilia todas las noches de la Pascua. Y esa noche de esa Pascua, Jesús permanecía orando y clamando y sudando gotas de sangre en el huerto del Getsemaní. Y llamó a sus discípulos y en especial le dijo a Pedro: Pedro, ¿cómo es posible que no has podido velar conmigo? Ni siquiera una hora, Pedro, has podido velar. Y luego le dice a todos: velad y orad, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Era tiempo de velar. Y al igual que Jonás, se fue a dormir. Allí comenzó su fracaso. Jesús le dijo: el espíritu está dispuesto, porque él había dicho: Señor, aunque todos se escandalicen y se avergüencen de ti, yo nunca me avergonzaré de ti. Y aunque tenga que morir por ti, mi vida daré por ti. Jesús le dijo: esta noche me vas a negar 3 veces. Y ni aún así velaba. Con todo y eso se fue a dormir. Porque no hizo en el momento oportuno lo que había de hacerse. Y fracasó. Pero ojo, a este fracasado el Señor también lo llamó. Y días después se le aparece y le dice: apacienta mis ovejas. Dios llama por segunda vez. Después del castigo, Dios vuelve a llamar. Después del castigo, Dios vuelve a llamar. Jonás fue duramente castigado. El pez se lo tragó, tuvo una experiencia horrenda, de lo cual escribió una oración desgarradora. Tan horrenda fue la experiencia que él sentía que estaba en el mismo Seol, o sea, en el mismo sepulcro. Él vio su vida al borde de la muerte y vio que Dios le daba la espalda y vio, dice que los cerrojos de la muerte se cerraron sobre él, dice, para la eternidad. Él se vio en lo más profundo del sepulcro, del Seol, del lugar de los muertos. Una experiencia horrenda tuvo Jonás. Dios lo disciplinó, pero eso no significaba que Dios lo hubiese desechado. En el libro de Hebreos, capítulo 12, Dios nos habla de la disciplina. Y aunque es un texto que también conocemos, lo vamos a leer porque eso nos hace mucho bien. Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: porque aún
no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oiga que este versículo, versículo 4, Hebreos 12, 4, este versículo de aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, no quiere decir que combatamos contra los pecadores. Quiere decir que combatamos el pecado en nuestra carne. Es un versículo que dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, el autor está diciendo, tú tienes que estar en guerra contra tu pecado. Tú tienes que estar en un combate a muerte contra tu propio pecado. Cuando tú estés en ese punto de combatir a muerte contra tu propio pecado, entonces ya no será necesaria la disciplina de Dios. Pero como a veces nosotros llevamos el pecado ahí al lado de la mano como si fuera un tierno niño, entonces viene la disciplina de Dios. Dice, y habéis ya olvidado, versículo 5, la exhortación que como a hijos, esto es para los que son hijos de Dios. ¿Qué le dice Dios a sus hijos? Les dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y añade en el versículo 7 algo bien claro. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, es decir, si Dios no te disciplina, no digas que eres prosperado, bendecido y en victoria. Di lo que dice aquí, que eres un bastardo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. ¿Ok? Entonces, el gran pez es la evidencia de que Jonás es hijo de Dios, a pesar de lo rebelde y problemático que es. Después del castigo, Dios vuelve a llamar. Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, hay otra partecita de ¿para qué nos llama? Hebreos capítulo 12, ahí mismo donde estábamos leyendo, el versículo 10, compara a los padres terrenales con nuestro Padre Celestial. Y dice, y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios te disciplina precisamente porque te va a volver a llamar. Después de la disciplina, vuelve el Señor a llamar. Porque la disciplina es para capacitarte para el segundo llamado, para que no cometas los mismos errores del primer llamado. Volvamos nuevamente al profeta Jonás. La tercera cosa del segundo llamado es que en el mismo lugar donde fallaste, a ese mismo lugar y en ese mismo lugar Dios te vuelve a llamar. No podemos dejar tareas pendientes en nuestro caminar con Dios. Porque es como algunas universidades, mientras no hagas esa materia, no te podemos promover al siguiente curso y te vas a estancar en el mismo lugar, en la misma tarea, en la misma misión donde fallaste, allí mismo Dios te vuelve a llamar. Miren que el segundo llamado no fue bueno. Jonás, como tú tienes problemas con ir a Nínive y a ti te gusta tanto ir a Tarsis, y yo también quiero que la gente de Tarsis
se convierta, pues yo he decidido que te voy a mandar para Tarsis y predicas allá. Y allá a Nínive mandamos a Mauricio, mandamos a Gabriel, mandamos a Sarai. Pero como tú no quieres ir a Nínive, pues te mandamos para Tarsis, porque a ti te gusta ir a Tarsis. No, no funciona así. No funciona así, porque acuérdense que acabamos de leer que las buenas obras que Dios preparó de antemano pertenecen a algo fuera del tiempo, y desde antes de la fundación del mundo Dios preparó esas buenas obras. Las rebeliones nuestras son cosas temporales, como al niño que cuando no le dan el dulce se tira en el piso y le da la chiripiolca. Así somos nosotros con Dios. Y Dios dice, voy a esperar que se le pase. Pero de que va para donde yo digo, va para donde yo digo. Porque los planes que se hacen en la eternidad no pueden ser destruidos por los berrinches de la temporalidad. Las buenas obras, Dios las estableció de antemano, antes de que existiéramos. Nosotros no podemos cambiar esas cosas. Lo que sí podemos y somos expertos es en perder el tiempo. En perder el tiempo. Piensa por un momento si hay alguna tarea que tienes sin completar. Si hay algún punto en tu vida donde no obedeciste a Dios. Perdonen que yo sea tan incisiva, pero yo pienso que si Dios está repitiendo una orden y que yo no planeé enseñar al profeta Jonás, ni tampoco planeé estar en este versículo hoy, pero lo cierto es que el miércoles pasado Dios volvió a decir lo mismo con el mismo versículo, pero con otro personaje. Así que a nosotros también Dios nos está diciendo por segunda vez, y yo creo que hay un ingrediente peligroso en lo que está pasando. Iglesia, la piedra angular. Aquí hay un ingrediente personalmente preocupante, porque nosotros aquí estamos recibiendo un segundo llamado a hacer la misma cosa. Entonces, parece que algunos, y yo me incluyo, no porque no lo haya hecho, sino porque de pronto lo hice mal. Pero parece que algunos aquí necesitamos repetir. O algunos aquí necesitan obedecer, porque es el segundo llamado. Entonces, lo puedes enfocar de ese lado, yo lo enfoco así. Tú puedes tener algo personal, puedes tener por ahí, por ponerte un ejemplo, una persona a la que no hayas perdonado, una platica que no hayas querido pagar, un conflicto que no hayas querido arreglar, o simplemente una comisión de Dios que no has querido asumir porque tú prefieres otra, que es lo que le pasó a Jonás y al payaso de nuestra canción. El problema con eso es que Dios no se sienta a negociar con nosotros, porque si Él hiciera eso, entonces ya no fuera Dios. Dios fuéramos nosotros. Dios no se va a sentar a negociar contigo. Su misericordia, su compasión y su paciencia te esperarán. Pero Él no va a cambiar su plan contigo. Tú no le dices a Dios lo que hay que hacer. Yo no le digo a Dios
lo que hay que hacer. Lo tuyo y lo mío es esforzarnos por obedecer. Y en esa obediencia está la alegría. Y en esa obediencia está la bendición. Y en esa obediencia está el gozo. Esa es la clave. Esa es la clave. Simplemente saber qué es lo que Él quiere y simplemente obedecer. Moisés regresó a Egipto. Moisés regresó a Egipto. De donde huyó, porque como mató al egipcio, también lo estaban buscando para matarlo a él, y él huyó de Egipto. Y luego Dios mismo lo hace volver. ¿A dónde lo hace volver? Al lugar donde fracasó. A ese lugar donde fracasó, a ese lugar donde su autoestima se desmoronó, a ese lugar donde toda su vida colapsó, a ese lugar lo hizo volver. Y yo quiero decirte que Dios es un médico de almas. Probablemente haya algo en tu físico que Dios nos sane. Probablemente, porque de todos modos nos vamos a morir. De algo nos vamos a morir. Pero en tu alma, Dios lo va a sanar todo. Y no puedes coger ni un pedacito de tu alma y decir, en este pedacito voy a hacer mi voluntad. Porque no lo vas a poder hacer en Dios. O es todo o es nada. El corazón tiene que ser enteramente restaurado. Los sitios más recónditos de tu alma, donde está el rencor, donde está el enojo, donde está la ira, donde está la depresión, donde está el complejo, donde está la rabia, donde está el sentimiento de inferioridad, cualquier enfermedad. Y el hermano decía esta mañana, hoy es día de sanidad. Cualquier enfermedad que está corroyendo por dentro tu corazón ha de ser sanada por la mano poderosa de Dios. Porque tienes que ser un hombre y una mujer libre. No puedes ser un hombre y una mujer con sentimientos de fracaso, con sentimientos de frustración. Porque una persona frustrada no puede hacer la voluntad de Dios. Dios es el médico del alma. No siempre sana el cuerpo, pero con el corazón, que no se lo pedimos, porque cuando estamos enfermos de, ay, sáname, que me duele. Pero a nosotros no nos duele el egoísmo, no nos duele el rencor, no nos duele la envidia, no nos duele el enojo, no nos duele la avaricia, eso no duele, está sabroso, No nos duele el chisme. No nos duele, lo único que nos duele es la depresión. De resto, todos los males del alma, ninguno nos duele. Y eso es lo que Dios está empecinado en sanar. Empecinado en sanar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Marcos. Marcos salió con el apóstol Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Se embarcaron los 3 mosqueteros. Pero Marcos era un joven, también con sus conflictos, como cuando tú y yo éramos jóvenes, que teníamos conflictos más grandes que los que tenemos ahora. Gloria a Dios. Y Marquitos en la mitad del camino le tuvo miedo a algo, vaya usted a saber a qué, y dijo, me voy. Y yo no sé cómo hizo él para devolverse, pero se devolvió. Yo no sé cuántos traumas ocasionó, pero el pelado se regresó y dejó embarcado a Pablo y a Bernabé. En el segundo viaje misionero, Marquitos vuelve a subir al barco y Pablito le dice, no, señorito, usted no va. ¿Pero cómo? Bernabé salió a defenderlo. ¿Cómo? Hay que darle una segunda oportunidad. Y Pablo dijo, no, para que nos dejen embarcados allá. No, mira toda la plata que se perdió, este muchacho no, él no va.
él no va. Y comenzaron a discutir Bernabé y Pablo de que el muchacho iba, que el muchacho no iba, y Bernabé decía, Marquitos va. Y Pablo dijo, pues que vaya él, yo me voy. Y Pablo se fue, agarró a Silas y cogió otro barco. Conocen la historia, ¿cierto? Años después, muchos años después, en segunda de Timoteo, mira lo que escribe el apóstol Pablo. Una historia que me parece tan linda. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Yo quiero que leamos desde el 9, para que entendamos todas las circunstancias del apóstol Pablo. En ese momento han pasado muchos años, después de que zafó a Marquitos. Segunda de Timoteo 4:9. Esta es la situación de Pablo. Está escribiéndole a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Se siente solo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es que útil para el ministerio. Yo quiero que lo que vean ahí es la mano poderosa de Dios restaurando vidas. Porque no sabemos qué sentimiento de culpa cargaba el pobre Marcos desde ese fracaso. Y también Pablo tenía que aprender a dar una segunda oportunidad. Y cómo Dios hace estas cosas y Marcos regresa nuevamente a hacer aquella labor de la cual desertó, ayudar al apóstol Pablo. Y hay una historia aún más hermosa en el libro de Filemón. Ese libro casi nunca lo hemos leído, no es un libro, es una carta, y es supremamente cortica. Les voy a contar la historia rápidamente. Filemón es un hombre muy rico, muy próspero, que tenía un esclavo llamado Onésimo. Y de Onésimo es que quiero hablar. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Filemón y su esposa y todo tenían una casa, una familia bien acomodada. Y el esclavo Onésimo, por algún motivo que no sabemos, se robó una platica de la casa de Filemón y se escapó, ¿cierto? Y como era un esclavo, ladrón y fugitivo, fue a parar en la cárcel. Pero en la cárcel estaba nada más y nada menos que el apóstol Pablo, íntimo amigo de Filemón. Y ahí en la cárcel el apóstol Pablo le predicó a Onésimo. Y Onésimo se convirtió. ¿Y qué hizo Dios cuando Onésimo se convirtió? Algo pasó que lo dejaron libre. ¿Y para dónde lo mandó Dios a Filemón, a Onésimo? Para donde su antiguo amo, de donde había escapado robando. Y miren lo que escribe el apóstol Pablo, que ya ha entendido que hay que dar una segunda oportunidad. Dice el versículo 8, Filemón 8, porque es solamente un capítulo, Filemón 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones,
por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Onésimo es esclavo, o sea que le pertenece a Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo es el padre espiritual también de Filemón. Entonces miren lo que escribe. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Es decir, todo lo que te haya robado Onésimo, yo te lo pago. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Gloria a Dios. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Onésimo escapó, se convirtió, robó, traicionó, etcétera, etcétera, y luego Dios lo agarró y lo devolvió al mismo sitio, al mismo lugar donde fracasó. Dios nos lleva al mismo lugar donde fallamos, al mismo lugar, para que arreglemos la cuenta, para que arreglemos el pastel, para que hagamos de nuevo el examen. Siempre, siempre nos da una segunda oportunidad. Hoy nos quiere dar una segunda oportunidad. Aprovechémosla. Y lo último que quiero decirles es que aun cuando sabe que volveremos a fallar, nos vuelve a llamar. Esto es lo más glorioso. Él sabe que todavía cojeamos. Aun cuando sabe que volveremos a fallar, aun sabiéndolo, nos vuelve a llamar. El corazón de Dios, que podamos sentir como siente Dios, para que no condenemos a nadie antes de tiempo. Jonás se enojó, ¿sabe? Jonás fue y hizo. Volvamos a Jonás. La Biblia dice en el capítulo 3, versículo 2, versículo 3, dice, se levantó Jonás y fue a Nínive. Pero en el capítulo 4, vamos a leer de rapidez, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea que Jonás todavía tenía conflicto, todavía tenía problemas, todavía no era perfecto, todavía no estaba bien, pero a pesar de que Dios sabía que se iba a enojar, a pesar de que Dios sabe que vas a volver a equivocarte, a pesar de eso te vuelve a llamar. Y hay dos cosas claras con eso, que te vuelva a llamar significa que su gracia y su misericordia están contigo, no significa que no eres susceptible de volverte a equivocar. No basta con obedecer. No basta con obedecer. Hay que buscar su presencia, hay que buscar su luz, hay que buscar su verdad. Quiero que vayamos a Proverbios 24. Proverbios 24. Habla de la misericordia de Dios que no se agota. No es una segunda oportunidad, son muchas, pero el tiempo no se puede redimir. El tiempo no se puede devolver. Escuchemos a la primera oportunidad y si es la segunda, escuchemos porque de pronto no haya tercera, pero la misericordia de Dios no dice que sean solamente dos. Mire lo que dice Proverbios 24, versículo 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso dice Proverbios. Pero resulta
que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a que tenían que perdonar, el apóstol Pedro agarró este texto y dijo, yo creo que Pedro por allá tenía un personaje al cual había perdonado ya como 6 veces. Entonces, Pedro viene donde el Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, ¿verdad? Citando lo que acabamos de leer. Que el justo cae ¿cuántas veces? 7. Y Pedro se dedicó a contarle la caída. Y llevaba un inventario. Y dijo, van 6. Me la vuelves a hacer. Fuera. Entonces él va y se acerca al Señor, esperando que el Señor le diga, sí, son 7. Yo me imagino que si hubiera tenido la Biblia, porque esos rollos quedaban por allá en la sinagoga, él hubiera dicho, aquí dice que son 7, yo llevo 6, me falta una. Y Jesús le dijo, no te digo 7, 70 veces 7. Entonces Jesús, en su gracia y en su misericordia, le hizo una corrección al proverbio. 7 veces significa un número perfecto. 7 veces habla de la perfección de la gracia y de la misericordia de Dios. Nos volveremos a equivocar, hermano. Pero Él nos está llamando hoy por segunda vez. Él no está buscando personas perfectas. No está buscando gente perfecta. No está buscando personas que no se equivoquen. Eso lo hacen los hombres. Conozco gente buscando iglesias perfectas. Conozco gente buscando pastores perfectos. Están buscando algo que ni siquiera Dios está buscando. Las probabilidades que lo encuentren, si Dios no lo ha encontrado, lo encontrarás tú. ¿Encontrarás tú aquel varón perfecto que has diseñado en tu imaginación? ¿Encontrarás tú aquella iglesia perfecta que vive en tu imaginación? No la encontrarás jamás, porque Dios no la ha encontrado todavía. Dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se volverá a levantar. Y otro texto bien hermoso en el Salmo número 37, retrocedamos a Salmos, el número 37, en el versículo 24, mire lo que dice. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y no importa cuántas veces te caigas, Dios te va a levantar. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios te volverá a decir, levántate. ¿Cuántos tienen niños que han aprendido a caminar? Cuando el bebé está aprendiendo a caminar, se cae y se cae y se cae. Y ningún papá lleva una libreta con el número de las caídas. Yo no conozco un papá que diga, ya lleva 10 caídas y nada que aprende a caminar. Yo creo que a un padre así le quitan los niños enseguida y se los llevan para el bienestar. Peligro ese papá. El papá espera que aprenda a caminar, pero no cuenta las caídas. Una vez que el niño cae, inmediatamente lo vuelve a levantar. Y si nosotros somos así y somos malos, ¿cuánto más nuestro Dios no nos levantará de todas nuestras caídas? Dios te vuelve a llamar, no porque seas perfecto, sino por todo lo que Él es capaz de hacer con tu vida si te rindes a Él, si te entregas a Él.